Trabajar en la Fundación SCP podría ser el trabajo más emocionante que una persona puede pedir. Y cuando decimos emocionante nos referimos a que si trabajas como agente de campo, investigador o miembro de la Fuerza Operativa Móvil del SCP, es mucho más probable que tengas una muerte horrible en el trabajo que, por ejemplo, un fontanero. Pero al menos tienes el honor de decir con orgullo que eres la primera línea de defensa entre el mundo normal y el terrorífico dominio de lo anómalo. Bueno, a menos que seas uno de los informáticos. En ese caso, tu vida laboral es probablemente tan tediosa y sin incidentes como la del técnico informático que trabaja en el Clan Geek. Pero nada es normal cuando se trata de la Fundación SCP, donde incluso la persona cuyo trabajo es ayudar a otros miembros del personal a restablecer sus contraseñas de correo electrónico puede encontrarse con lo sobrenatural. Bienvenidos al extraño y aterrador mundo de los patrones gritones, y en concreto, del SCP-000. El SCP-000 fue descubierto por primera vez de forma totalmente accidental por el investigador técnico David Rosen, un hombre intrínsecamente relacionado con los patrones gritones que acechan en la base de datos informática de la Fundación SCP. El investigador técnico Rosen es una especie de celebridad entre el personal de la Fundación debido a que es perfectamente mediocre en lo que hace. Su trabajo como informático glorificado en la Fundación SCP lo ocupaba anteriormente el investigador más cualificado, Patrick Gebhardt. Pero Rosen fue llamado para sustituirlo después de que Gebhardt desapareciera misteriosamente mientras trabajaba. Desde 2012, Rosen es el mago del soporte técnico a nivel de usuario del sitio 19. Pero lo mejor que se puede decir de su competencia laboral es que tiene un récord de asistencia del 100%. Parece vivir en su oficina, que se describe como la más sucia de toda la fundación. Cada centímetro del suelo está cubierto de piezas de ordenador viejas y rotas, y el aire está viciado por el polvo y los olores gemelos del sudor y la grasa de litio. Es un lugar tan inhóspito que la fundación ha considerado seriamente embotellar el hedor como una especie de disuasión química. Aunque el director técnico Rosen no es bueno en su trabajo, per se, no es técnicamente tan malo como para justificar el tiempo y los recursos que se necesitarían para sustituirlo. Pero lo peor de Rosen no es su rendimiento, sino su actitud, verdaderamente podrida. Sus colegas lo describen universalmente como grosero, gruñón y combativo, con una paciencia demasiado corta para alguien que trabaja en el soporte técnico. Y aunque Rosen tiene un miedo real a que el fantasma del investigador Gebhardt le acose, estaba a punto de tener su primer roce real con lo sobrenatural. Todo comenzó cuando empezó a recibir tickets de reparación automáticos para el SCP-000, un archivo que no tenía razón de ser. Como cualquier seguidor de la Fundación SCP sabrá, la designación universal para el primer grupo de SCP que se descubrió es SCP-001. No hay ningún SCP-000, simplemente no existe. Y cuando Rosen encontró por primera vez el archivo que acechaba en la base de datos, comprobó que estaba lleno de tonterías sin valor. La clase de objeto estaba registrada como null. Los procedimientos especiales de contención decían error. El campo procedimientos _d contención no existe. Y el desorden de una descripción simplemente decía error interno del sistema. Campo no definido. Por favor, póngase en contacto con el administrador del sistema, una y otra vez, volviéndose cada vez más confuso y sin sentido. El director técnico Rosen, que nunca podía resistirse a una oportunidad para quejarse, decidió dejar una nota de administrador enfadado en el archivo inútil. Afirmó que este montón de datos basura estaba enviando tickets de reparación inútiles debido a su sintaxis rota, atascando el sistema e impidiéndole hacer un trabajo real en archivos significativos. Supuso que todo se debía a que la base de datos no sabía cómo reaccionar ante el registro de archivos con información insuficiente, y suprimió todos los futuros tickets de reparación de SCP-000 antes de declarar el asunto terminado. De lo que no se percató el director técnico, que era un cerdo, es de que estaba reprimiendo una llamada de auxilio de un ente atrapado en el espacio blanco debajo del propio artículo. Era un ser nacido en un mundo blanco y puro de la nada absoluta, una entidad sin nombre y sin lugar, pero que de alguna manera era capaz de pensar. Su monólogo interior, lleno de pánico, puede leerse en el texto oculto, que adopta la forma de una corriente de conciencia incoherente. El ser describió por primera vez su llegada a la vida en este mundo vacío, sin recuerdos de dónde estaba o incluso de cómo había llegado allí. Pasó lo que podrían ser años explorando el páramo vacío. De vez en cuando veía aparecer monstruos horribles a su alrededor, pero solo durante una fracción de segundo. La entidad continuó vagando y poco a poco, el pavor existencial aumentó.
al darse cuenta de que realmente podría estar atrapada aquí en el olvido para siempre. La entidad solo tenía una palabra para seguir adelante, una palabra repetida por algunos de los monstruos que encontró: fundación. La entidad no tenía ni idea de lo que era esta fundación, pero empezó a odiarla y a temerla. ¿Era esta fundación la que la había atrapado aquí? La entidad tenía todo el tiempo del mundo para especular sobre ello. Finalmente la entidad encontró su voz. Como cualquier criatura sensible en apuros, comenzó a pedir ayuda, eventualmente gritando, con la esperanza de que alguien lo notara. Estas súplicas probablemente se tradujeron en los frecuentes tickets de reparación informática, un SOS codificado, un intento de mostrar que no todo era como aparecía en el archivo SCP-000. Tal vez la entidad hubiera encontrado ayuda si el investigador Gebhardt siguiera trabajando en la fundación, pero en cambio sus gritos cayeron en los oídos ignorantes del director técnico Rosen. También podría haber estado hablando con una pared de ladrillos. Rosen, que tenía todo el afán investigador de Paul Blart Mall Cop, se aseguró de que estos gritos nunca llevarían a la libertad de la entidad cuando suprimió los tickets de reparación. Había atrapado a la entidad en un infierno privado y en blanco, para siempre, odiando una vida que no había elegido y de la que nunca podría escapar. Una pesadilla existencial implacable. Esto es lo esencial del patrón gritón promedio. Los patrones gritones son un ejemplo perfecto de cómo hacer algo de la nada. Suelen ser una especie de conciencia flotante creada de la nada, atrapada en bolsas de nada entre el tejido de la realidad, enloquecida por la naturaleza purgatoria de su existencia. Son menos entidades vivas y más construcciones conceptuales, puras ideas, que simplemente son conscientes de su propia existencia en sus vacíos privados e infernales. El archivo SCP-000, un archivo de una anomalía que no existe y por tanto no tenía razón de ser, es un caldo de cultivo perfecto para un patrón gritón. Pero lamentablemente para el patrón gritón en cuestión, el director técnico Rosen no tenía ni idea. Tampoco es la única vez que Rosen se encuentra con un patrón gritón sin saberlo, y al igual que en el primer caso no fue de ninguna ayuda. Este comenzó con SCP-S, un archivo vacío que solo contiene esta imagen. El director Winters, administrador de la fundación, se preguntaba por qué existía este archivo. Aparece el investigador técnico Rosen lleno de sarcasmo e insubordinación a partes iguales. Respondió con condescendencia al director Winters, diciendo que el archivo estaba allí para probar el sistema de archivo y que la imagen era probablemente solo un marcador de posición. De todos modos, según Rosen, Winters nunca debería haber aparecido en la página. El director Winters se sintió molesto por el típico tono grosero de Rosen y le pidió que aclarara el propósito del artículo en el propio artículo. En respuesta, Rosen hizo lo que se le dijo, rellenando el artículo de la manera más sarcástica posible. Todo el asunto era esencialmente un dedo medio para el director Winters por no tener la audacia de siquiera preguntar. Rosen firmó con: "Ya está terminado". Desde luego espero haber sido lo suficientemente claro para quien haya accedido accidentalmente a esta página, por lo que estoy seguro que no es culpa suya. Así que no tendremos más directores increíblemente competentes molestando al equipo técnico por esta página. Y una vez más, el investigador técnico Rosen estaba demasiado ocupado siendo un imbécil grosero y desagradable para darse cuenta de que prácticamente estaba mirando a otro patrón gritón a la cara. Este patrón gritón, o más bien colmena de patrones gritones, estaba atrapado aún más profundamente que el de SCP-000. Este estaba oculto en el propio código fuente de SCP-S, donde un coro de voces enfurecidas gritaba lo siguiente: "Finge, monstruo, solo por un minuto. Imagina que eres del tamaño de una ameba empequeñecida por el más pequeño de los insectos. Finge que no tienes al mundo en una jaula de cristal, fingir que eras tú el que estaba sostenido por algo más grande que tú. ¿Seguirías riéndote de tus triunfos? ¿Seguirías sintiendo orgullo por lo que eras, incluso por lo lamentablemente pequeño que serías? Por supuesto que sí, porque eres arrogante y estúpido. Si aún no lo has adivinado, te odiamos". Este patrón gritón es claramente más consciente de su lamentable posición en la existencia que el patrón gritón 000, y como resultado no está tan deprimido como furioso. Aunque a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que incluso las entidades que tienen el más casual de los roces con el investigador técnico Rosen acaban enfureciéndose. Pero aunque hayas tenido la impresión de que todos los patrones gritones son pequeños y tristes entes dignos de nuestra simpatía y lástima, hay al menos un patrón gritón que es realmente increíblemente peligroso. Este es el SCP-3930, el último patrón gritón tanto en términos de tamaño como de efecto. Es una anomalía tan extraña que desafía la clasificación típica de contención.
y lleva un bloqueo de seguridad de nivel 5, lo que significa que solo aquellos que están al nivel del legendario consejo O5 están autorizados a conocerlo. Su mayor procedimiento de contención es la conservación de la idea misma de que el SCP-3930 no existe, porque la alternativa tiene implicaciones aterradoras para todos los implicados. SCP-3930 es un área de 1 kilómetro en Rusia que está llena de inexistencia. Llamarlo incluso vacío blanco sería inexacto, porque implica la existencia del color blanco y la existencia del concepto de vacío. Nada existe dentro del SCP-3930, y cualquiera que observe directamente el 3930 corre el riesgo de aumentar activamente su poder. Por eso, los procedimientos especiales de contención dictan que cualquiera que observe el 3930 debe ser obligado a entrar en él después, lo que hace que deje de existir. Son destruidos en el nivel más profundo en que cualquier cosa puede ser destruida. La idea misma de ellos deja de ser. Otra razón por la que SCP-3930 es tan especial es que, al ser la mayor zona de la nada existente que interactúa directamente con nuestra realidad, es el único lugar en el que un gran número de patrones gritones pueden ser observados directamente por los humanos. Se describen como alucinaciones sensibles. Un investigador sugiere que estos patrones gritones se crean por la forma en que la psique se rompe cuando se pone en contacto con la nada cruda y verdadera. La nada actúa como un espejo odioso de nuestros peores pensamientos, reflejándolos en forma de inquietos gritones. Independientemente de lo que sean en realidad, una cosa es segura: entrar en contacto directo con uno de estos gritones es una experiencia desgarradora. Al final, esto demuestra que los patrones gritones son una entidad compleja. Pueden ir desde lo microscópico a lo masivo, desde lo lamentable a lo francamente aterrador, y la triste realidad es que en cualquier caso no se puede hacer nada para detenerlos. Es tan imposible detener la nada que existe en SCP-3930 como salvar a la entidad atrapada en los espacios blancos de SCP-000. Quizá la mejor opción sea ser más como el director técnico Rosen. Mantener la cabeza agachada, centrarte en tus propias preocupaciones y disfrutar de la cálida felicidad que solo se puede obtener al no tener ni idea de a qué te enfrentas. El único inconveniente es que esto puede convertirte en un pésimo informático. Consulte ahora SCP-5000 ¿Por qué?, la compilación de la historia completa, y SCP-001 El Rey Escarlata para conocer más misterios fascinantes de la Fundación SCP.